Bienvenidos a nuestro viaje histórico, que nos llevará a través de la intrigante cronología de la civilización romana, siguiendo los pasos de sus más emperadores desde Augusto hasta Constantino. A medida que suena la música de fondo de la historia romana, preparamos el escenario para nuestra narrativa. Octavio, el hombre que se convertiría en Augusto, anunció los albores del Imperio Romano, y su reinado fue visto como el comienzo de una edad de oro. Dotado de una gran perspicacia intelectual, oratoria practicada e impresionantes habilidades administrativas, adoptado por su tío abuelo Julio César y tras el asesinato de este, conformaría junto a Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Tras un pequeño periodo de transición en el cual se enemistó con Marco Antonio y acabó derrotando sus tropas, Augusto fue coronado primer emperador romano en el 27 a.C. Tiberio, sucediendo a Augusto, era una figura compleja. Inicialmente un gobernante competente, sus últimos años estuvieron marcados por sospechas y una ambición de poder que oscureció sus dotes administrativas. Un entusiasta estratega militar, el reinado de Tiberio vio una expansión del imperio. La agitación se produjo cuando Calígula ascendió al trono, su incesante extravagancia y una cruzada tiránica contra todos los que se oponían a su gobierno sorprendieron incluso a los romanos más estoicos. Tras sufrir una grave enfermedad, su comportamiento en el poder se vuelve autoritario e incluso despótico, mostrando en ocasiones una conducta demente. Se dice que mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas, a las que obligó a prostituirse. Después de hacer frente a varias conspiraciones fue asesinado en el año 41 después de Cristo. Coméntanos de qué emperador quieres toda su historia y legado. Claudio, un gobernante modesto y trabajador, contribuyó en gran medida al derecho romano, y su gobierno condujo a una expansión considerable. Su matrimonio a Néctar con Agripina, en el frente personal, fue mal famoso porque indujo una desestabilización considerable dentro de la casa real. La percepción pública de Nerón, a pesar de sus logros artísticos, se vio empañada por sus pronunciados excesos y sospechas. Mecenas de las artes, sus acciones tiránicas, incluida una persecución exagerada de los cristianos, fueron vistas como desfavorables para el imperio. Su paranoia solo le hacía ver conspiradores donde no los había, y finalmente fue declarado enemigo público, con lo que huyó de Roma suicidándose posteriormente. Coméntanos de qué emperador quieres toda su historia y legado. El reinado de Vespasiano estuvo marcado por la estabilidad y la prosperidad, mientras se concentraba en reconstruir la estabilidad económica y política de Roma. Su legado más duradero fue la construcción del colosal anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo Romano. Tito, sucediendo a su padre Vespasiano, tuvo un reinado corto pero impactante. Era conocido por su generosidad y sus reacciones rápidas y compasivas durante el desastre natural cuando entró en erupción el volcán Vesubio. El mandato de Domiciano estuvo marcado por una intensa expansión militar mientras gobernaba con mano autocrática. Su reinado también fue testigo del inicio de dificultades económicas cada vez mayores, especialmente cuando el costo de las guerras comenzó a sobrecargar el tesoro romano. El ascenso de Nerva al trono puso fin rápidamente a las tiranías de Domiciano. Fue el primero de los llamados buenos emperadores. Conocido por su cabello plateado, Nerva inició una administración más liberal y humana. Una pequeña pausa para recordarte que te suscribas, y tengas siempre de primera mano lo nuevo por este viaje en la civilización romana. Trajano, que trajo a Roma un periodo de paz y prosperidad sin precedentes, fue uno de los emperadores más exitosos. Bajo su gobierno, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial a través de sus vastas campañas militares. Adriano, durante su reinado, fortaleció las defensas romanas y creó el ejército romano más grande. Su muro en Gran Bretaña marcaba la frontera norte. Mecenas de las artes, sus intereses también se centraron en el campo de la arquitectura, donde realizó importantes contribuciones. Antonino Pío, con su moderación y adhesión a la justicia, mantuvo la fuerza interna y la paz del Imperio Romano. Su reinado se caracterizó por la prosperidad debido a la administración y el gobierno efectivos. Marco Aurelio, conocido por sus reflexiones filosóficas sobre el estoicismo, gobernó el imperio con gran sobriedad y rectitud. El bienestar del imperio siempre fue su principal preocupación y abordó eficazmente las amenazas militares. Tuvo que hacer frente a diferentes conflictos en Asia frente al Imperio Parto, en la Galia y frente a las tribus bárbaras de Germania. En su profunda convicción de que un gobernante tenía que estar al servicio de su deber, escribió su gran obra Meditaciones. El enigma provocado por Lucio Vero reside en su yuxtaposición con el coemperador Marco Aurelio. Destacado por su estilo de vida extravagante, Verus fue, sin embargo, un cogobernante eficaz, y su reinado se vio eclipsado por la persistente amenaza de guerra. Una combinación inusual de atributos caracteriza el corto reinado de Cómodo. Si bien comenzó como un hijo adorado por la gente, su amor por la violencia extrema en la arena, y su creciente megalomanía rápidamente llevaron a su desdén. Coméntanos de qué emperador quieres toda su historia y legado. Pertinax, durante su escaso gobierno, intentó restablecer el orden y la disciplina. Su mandato, aunque interrumpido por la Guardia Pretoriana, es recordado por sus esfuerzos por tratar de rectificar el caos creado por Cómodo. Helvius Pertinax, aunque inicialmente fue adoptado como un reformador, enfrentó graves dificultades por parte de sus oponentes políticos, que finalmente llevaron a su asesinato.
Sus intentos de lograr una reforma financiera, y su humildad mientras estuvo en el poder constituyen una paradoja para su final violento. El reinado de Caracalla, marcado por su brutal represión y campañas militares, fue un período tumultuoso en la historia romana. Su aprobación del Edicto de Caracalla, que concedía la ciudadanía romana a todos los hombres libres de todo el imperio, fue una de sus decisiones notables. Alejandro Severo, aunque su reinado provocó una era de tolerancia y florecimiento cultural, no pudo contener el malestar militar que daría forma al curso del gobierno imperial. Su enfoque mesurado y diplomático parecía disminuido bajo la carga de crecientes presiones internas y externas. Tras el turbulento reinado de Alejandro Severo, el hábil estratega Maximinus Thrax ascendió al trono. Su enfoque en los asuntos militares, y su desprecio por el Senado desviaron profundamente al imperio hacia una era de poderes en conflicto. Gordiano I, un anciano senador, disfrutó brevemente de un periodo de gobierno nominal durante uno de los episodios caóticos del año de los 6 emperadores. Su rechazo de las amenazas a su reinado, y su madura diplomacia contrastaban marcadamente con la falta de perspicacia política mostrada por los entonces emperadores gobernantes. Balbino, un cónsul anciano que carecía del carisma y el vigor necesarios durante una crisis, compartió el trono con Pupieno. A pesar de sus esfuerzos combinados, el desorden desenfrenado finalmente condujo a un final violento de su reinado. El Imperio Romano de Oriente tuvo 7 emperadores simultáneos durante la Edad Media. Coméntanos si quieres saber en otro vídeo de este múltiple reinado simultáneo, que lo condujo y que dejó para Roma. Nuestro viaje termina en Constantino, el primer emperador romano cristiano que alteró significativamente el curso de la historia romana. Su victoria en el Puente Milvio y el Edicto de Milán, que concedió tolerancia religiosa, son solo una pequeña parte de sus reformas militares, administrativas y económicas sustanciales y duraderas. Hasta aquí el entremés de los emperadores romanos. Pronto tendréis la historia de los más destacados en nuestro canal. No olvides suscribirte para que recibas las notificaciones del contenido nuevo.